Hola y bienvenidos a Masticadito, yo soy Martín. Y yo soy Juan Felipe. Y esta es la segunda parte de nuestro capítulo Desaprendiendo el racismo. Masticadito. Cada episodio un tema bien masticadito. Masticadito. Bueno, Martín, y hoy tenemos una invitada súper especial. Ella es Matilda Perea y es nada más y nada menos que una colega nuestra, por fin, alguien que nos entienda, alguien que nos valore como diseñadores. Muy bien. Démosle un fuerte aplauso a Matilda, bienvenida. Podemos Bueno, hacer Matilda. chistes de diseñadores con ella que sí nos va a entender. Sí, por Muy acá bien. entendemos la lucha. Bueno, Matilda, un poco para empezar, lo más importante, digamos que ya hemos tratado esto con otros temas, es el tema del lenguaje. Entonces, empecemos pues como para nosotros también desaprender, aprender el término negro que pues a veces es como polémico. ¿Cuál es tu opinión frente al tema? Ok, bueno, gracias chicos por invitarme primero. Y bueno, empezamos ya sin anestesia. Ok, el término negro. Pues mira que hay cosas al respecto. Justamente, pues yo personalmente no tengo ningún problema con el término. Pero últimamente, pues porque todos estamos como desaprendiendo cosas y aprendiendo otras, incluyéndonos a nosotros como afrocolombianos también, me enteré que el término negro realmente era usado o nació con el siguiente significado. Y es que era como... o sea, para nombrarnos a nosotros como objetos o animales, para diferenciarnos de los humanos. Okay. Entonces, no nos decían como humanos, sino negro. Okay. ¿Sí? Y así fue que empezó como a usarse ese término, que si bien significa un color y todo eso, pues su connotación en la colonia y en el esclavismo, pues fue para denotar como que éramos inferiores. Para deshumanizar. Entonces, claro, pues claro, como todo esto se trata de que estemos aprendiendo como la historia, ¿no? Como todo lo que nos trae y lo que se queda como en la base del cerebro, pues eso es algo que yo por lo menos no lo sabía y me enteré hace 2 semanas, ¿sabes? Uh-huh. Y fue por una investigación que estaba haciendo Señal Colombia. Okay. Entonces, como que personalmente no tengo ningún problema, pero cuando ya empiezo a entender de dónde viene y cómo se creó, pues eso va cambiando la connotación y la aproximación de uno hacia ciertos términos. Claro, hay una cosa muy bonita que yo escuché hace un tiempo, pues con todo esto que pasó en Estados Unidos y todas las voces que se alzaron con Black Lives Matter. Escuché una cosa muy bonita de alguien que decía como, utilizaba el término reconciliar, ¿no? Decía como, es que hay personas que todavía no se han reconciliado con esa palabra y hay otras personas que sí. Y eso es algo que hay que entender y hay que respetar. Y si una persona, digamos, si yo como interlocutor no encuentro problema en utilizar esa palabra, pero la otra persona sí, pues yo tengo que respetar eso también, y ese es un proceso personal de esa otra persona, y pues digamos como que no se puede invalidar. Como que aquí también entra algo como que es como el consentimiento, ¿no? Empieza también a jugar eso, pues porque, sí, como te digo, personalmente yo no tengo ningún problema con que identificarme como negra, por decirlo de alguna manera, pero ya cuando alguien se va a referir a mí, pues ya cambia también la cosa, ¿no? Claro. Y pues todo lo que empieza a salir de ahí, negrito, mi negro, mi negra, mi negrito, y todo eso que va saliendo de ahí, pues ya son cosas con las que debe haber, 1, un consentimiento, y 2, entender que eso tiene una raíz y una historia, pues para deshumanizar. Sí, eso que tú dices de la raíz y de la historia me parece súper importante, porque hay mucha gente a la que yo le he escuchado decir cosas como, no, pero pues es como un atributo físico con el cual uno puede de pronto diferenciar a alguien. Por ejemplo, en un grupo de amigos, así como está el alto, el flaco, el gordo, está el negro. Pero justamente lo que tú dices creo que es lo que hace la diferencia, y es que hay toda una historia detrás de esa palabra que no podemos desconocer simplemente, ¿no? Sí, no, total, es que... Dale, tranquilo. No, este es tu programa. Pero quería como decir precisamente eso, que... Ah, sí, se me fue la palabra. Además que iba a decir una mentira. No, a mí también ya se me fue, ya, adiós. Perdón. A ver si cojo el hilo. Que decías algo súper importante y es el tema del consentimiento, o sea, que asumimos como, no, la palabra no es asumir, pero decidimos emplear términos para referirnos a la gente como nos da la gana, pues, y pasamos incluso por encima de si esa persona se identifica o acepta ese término, y es como, no, es que así te voy a decir porque me sale pues, de los cojones, entonces te digo así, por más que tú me digas de pronto, o sea, no tú en este caso, pero que una persona manifieste de manera explícita que no le gusta que le llamen por algún término, y la gente insiste, entonces también es como, lo hemos hablado en otros capítulos, eso es también una falta de respeto, y siempre pues pregunte, sí. Y adecúese de acuerdo a cada persona, pues porque todas las personas son un universo, pero
efectivamente tiene una carga, la palabra tiene también una carga simbólica grande. Sí, además porque digamos que no, lo que iba a decir ahorita es que no es comparable con alto, bajo, gordo, flaco, porque esas son características físicas que tenemos todos, ¿sí? O sea, indistintivamente de la raza o del grupo étnico al que pertenezcas, puede tener cualquiera de estas características. No es un rasgo que se usó en ti para denigrarte, entonces eso ya, pues ya lo pone en otro contexto y no es comparable. Total. Y hemos visto bastante de tu trabajo en redes, nos gustó mucho lo que haces, para todos pues la pueden correr a seguir, es Martilda, les dejamos en la cajita de descripción sus redes, pero nos impactó algunas de tus publicaciones y va como por esta onda de lo que queríamos hablar hoy, es desaprender expresiones que son racistas y que muchas veces no somos conscientes de ellas. Entonces acá voy a leer algunas de los posts que tienes publicados que nos llamaron mucho la atención. Entonces dice como expresiones racistas para dejar de decir, trabajando como negro. Los negros son re amables. Negrito, negrita, mi negro, mi negra. Negra tenía que ser. Todos los negros se ven iguales. No es que yo sea racista, pero. Chistes sobre los penes de los hombres negros. Eres muy clarita para ser negra. Y entonces como que. Estas son todas las frases, ¿cierto? Que hay ahí. Y siento que las usamos a veces en la cotidianidad y creemos que no es tan mal, pero entendemos también que hay un impacto en quienes están escuchando estas frases, o no sé si estoy equivocado, cuéntanos tú. Sí, pues mira, realmente, de hecho por eso quise hacer ese post, pues también aprovechando como todo el revuelo que empezó a haber por lo que estaba pasando en Estados Unidos, y yo, bueno, como aterrizamos un poco la conversación a Colombia y a esa cotidianidad y a, pues a lo que yo he vivido y a lo que ha vivido pues mi familia, mis amigos, y realmente fue como, bueno, lo voy a poner en frases, en las más comunes, o sea, dije no me voy a poner a usar a veces cosas que son muy regionalistas, pues porque Colombia podemos ser perfectamente 5 países diferentes, entonces en cada región hay ciertas palabras, pero dije, bueno, vamos a usar como las más normales, y sabía yo que la gente iba a pararse a brincar de pelo, sí, eso, o sea, yo ya lo sabía, pero pues no pensé que como lo hicieron. Pero esas frases son demasiado normalizadas, o sea, están como tan en la base de nuestros cerebros que hasta mucho, pues en mucho tiempo de mi vida yo misma hasta incluso o las usé, ¿sabes? O no decía nada aún si me molestaban, ¿sí? Entonces yo era como, no, pues, o sea, ay, ya, pues como que no me envidé, ¿no? Porque eso es lo que le dicen a uno, como no se envidé, no sea resentido, no sé qué, bla, bla, bla. Pero cuando entendí que eso no estaba bien, porque es que si yo me estoy sintiendo mal, pues es que no están bien. Y si no me estoy sintiendo bien, es porque, pues, eso no tiene una raíz buena, o sea, desde donde se crearon. Y la gente pues ha empezado a reaccionar, como decían, como, bueno, mi negrita, es que yo le digo a mi mamá mi negrita, ¿sí? Y ella no me dice nada, y está bien, como que un hijo que tenía su papá negro y su papá blanco y su mamá negra, y yo decía, ay, yo le digo a mi mamá mi negrita, o mi papá le dice a mi mamá mi negrita, y yo, pues es que son, o sea, ahí entra el consentimiento uno y una relación afectiva, ¿sí? Yo no puedo entrar a juzgar la relación afectiva que tú tienes con tu mamá, pero tú empiezas a reproducir eso y a decirle a cualquier persona que ves en la calle, mi negrita, ¿sabes? Yo voy caminando aquí por mi cuadra y, no sé, el señor, el reciclador que es el de la zona, siempre me dice a mí, mi negrita, ¿sabes? Y yo, pues, no, es que no soy tuya, o sea, no nos conocemos ni siquiera, y así nos conociéramos, pues, no soy tuya, no soy de tu propiedad, y es que de ahí nació, ¿sí? A mí nunca se me ocurriría decirle a alguno de ustedes mi blanquito o mi mestizo, o sea, es que eso no se me pasa por el cerebro, ¿de dónde? O sea, como, ¿por qué? Entonces, porque sí pasa al contrario, ¿sí? Y es lo que hemos venido hablando, toda la carga histórica que tiene este tema. Y si bien no podemos quedarnos viviendo en el pasado sí nos está dando muchos elementos para no repetirlo uno y para entender cuáles son esos comportamientos que estamos usando hoy que ya no son correctos, ¿sí? También me decían, como un chico me puso como, ay no, pero entonces deberíamos eliminar muchas canciones colombianas, ¿sí? O reescribirlas. Eso es cultura, eso es Colombia. Y yo, sí, es que Colombia es racista, su cultura es racista, ¿sí? Y el hecho de que sea algo cultural no quiere decir que sea correcto y que nos incluya a todos. Total. Sí, entonces ahí empiezan a cruzarse un montón de temas en los que la gente solo está mirando que se ofendió, ¿sí? Que se ofendió porque él usa esa frase. Entonces, ya me estás diciendo racista. Y yo, pues sí, pero no, eso no quiere decir que seas una mala persona tampoco. Y el primer paso para que puedas cambiarlo es pues que lo aceptes, ¿no? Y que entiendas por qué lo estás haciendo.
Claro, eso que dices es muy cierto, o sea, creo que el primer paso para poder desaprender algo es identificarlo y lo hablo desde mi proceso personal, como con muchas expresiones y no solo en temas de racismo, sino de misoginia y de cosas que tenemos todos mal, o sea, eso no significa que yo soy la peor persona, pero precisamente hacer ese ejercicio de identificar qué has estado haciendo mal, pues te va a llevar a avanzar, dejar de hacerlo para ser mejores, porque a la final estas cosas las tenemos de manera intrínseca en nuestra cultura, por cómo hemos crecido, lo que vemos en televisión, lo que escuchamos en radio, en nuestro entorno, y no entendemos que esto afecta a otras personas porque lo naturalizamos y lo vivimos de manera cotidiana. Entonces, un claro ejemplo es el de, no hay algo más horrible que sea el negro tenía que ser. O sea, siempre que hay una riña con una persona que sea de color, salta el negro tenía que ser. O sea, eso nunca se lo dices ay, blanca tenía que ser, mestiza tenía que ser, sino que apelas a su color de piel como un insulto y un ataque. O sea, eso es claramente una actitud racista. En el que claramente no tiene nada que ver, ¿no? O sea, nada que sí, o sea, el problema puede haber pasado entre cualquiera, o sea, claro. ¿qué está pasando? O sea, que tiene que ver el color de piel ahí, o sea, como cualquier situación que tiene que ver el color de piel. Entonces, como el negro pues, tenía que ser. Es una cosa súper racista. Hay gente que me dice como, no sé, en Transmilenio, que acá pues ustedes sabrán que es súper congestionado cuando se estaba usando y como que una vez tropezaba a la gente y la gente le dice uno como negra y yo como sí, gracias. Sí, o sea, ¿a dónde quieres llegar? ¿A dónde? ¿Sabes? Lo quiere hacer para ofenderme. Yo, ¿por qué me ofende? ¿Por qué crees que eso me ofende? Sí. Entonces, claro, es que para la gente ser negro está mal, ¿sí? Eres la oveja negra de la familia, ¿sí? Uy, este día está negro, horrible, ¿sí? No, está gris, estás gris, no negro. No, total, es esa asociación negativa. Yo escuchaba también una entrevista de Belki hace poco, que salió, creo que era en un programa de RCN, y ella decía precisamente eso, o sea, como también desde el lenguaje se asocia a cosas negativas lo negro. Entonces ella decía aguas negras, y ella decía, ¿por qué no usar más bien el término aguas residuales? Sí. Total, entonces, el cambio del lenguaje es súper importante y por eso quise poner esas frases que son tan, pues que las tenemos tan normalizadas, porque, o sea, es que ese es el problema, está metido en todo lo que hacemos, día a día nos están diciendo que ser negro, que tener este color de piel está mal, ¿sí? Y se lo están diciendo a todos, ¿sí? Entonces, claro, sí, somos un país racista, y todos tenemos que empezar a desaprender eso, porque pues sí, crecimos en eso y eso es lo que nos enseñan todo el tiempo, lo vemos en la música, en la televisión, en las noticias, caminando por el barrio de cada uno, ¿sí? Cuando vamos de fiesta y solamente hay una persona negra en el bar, ¿sabes? Yo como diseñadora en mi grupo, cuando estudié diseño solamente éramos otro chico y yo negros, de un grupo de 40, ¿sí? Y ahorita en mi entorno como profesional diseñadora gráfica soy la única. Hubo un evento grandísimo de diseño acá el año pasado y habíamos 3 diseñadores negros y se los juro, habían unos 500 diseñadores. Wow. Sí. Y eso pasa en todos los escenarios. En todos. Bueno, yo quisiera aprovechar que tú estabas hablando de, digamos, del problema histórico y de este comentario que te dejaron de la persona diciendo que teníamos que entonces reescribir la música y esas cosas. Quisiera aprovechar eso para hablar un poquito, comentar lo que pasó hace ya, no sé, casi como un mes, bueno, recientemente, con lo que el viento se llevó, que no sé si ustedes saben, que la bajaron de la plataforma de HBO, que HBO es la que tiene como los derechos de reproducción de esa película, y la bajaron porque la película es racista. Entonces como que se hizo obviamente se hizo una noticia y la gente empezó a replicar la noticia y la gente ni siquiera leyó la noticia completa, sino que se quedaron solamente con el titular, porque la noticia completa, pues para quien quiera enterarse, lo que decía era que querían bajar la película de la plataforma para ponerle al principio un disclaimer, aclarando, diciendo como, bueno, esta es una película que tiene contenido racista, pues como ver con precaución, bueno, no sé exactamente qué diría, y la volvían a subir. Entonces, como que eso abrió una discusión acerca de si debemos o no debemos censurar ese tipo de cosas. Y lo que tú dices creo que es fundamental, y es decir, es que la historia musical, pues la historia en general de Colombia es racista, y no podemos censurar esa historia, no podemos simplemente ocultarla, cambiar la letra de la canción y hacer de cuenta que nunca pasó. Y es lo mismo que decía la gente con la película, es que la película es racista y no podemos simplemente borrarla y fingir que nunca existió. Lo que tenemos que hacer es verla sabiendo lo que sucede en ese momento, entendiendo cómo es racista, por qué es racista y por qué no se deben seguir perpetuando esos comportamientos, porque si hacemos de cuenta que nunca pasó, pues es negar toda la historia de la que estamos hablando, ¿no? Y pues eso también es súper problemático. Total, y es lo que pasa en Colombia, de hecho, que la gente dice, es que en Colombia no hay racismo, o es que en Latinoamérica no hay racismo, ¿sí? Porque somos una mezcla, porque todos fuimos colonizados, porque bla, 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 bla.
Eso es súper dañino para nosotros como sociedad y lo ha sido, ¿sí? Porque con que lo niegues no quiere decir que deje de existir. Ajá. No quiere decir que las personas que han sido afectadas por eso dejen de estar afectadas, ¿sí? No implica que la estructura que ha sido creada para desfavorecerlos pues se acabe, ¿sí? Entonces sí, absolutamente. Bueno, No se puede borrar. Ya que Claro, es que mencionas este tema. desconocer el racismo es una actitud también racista, o sea, es como, es invisibilizar una lucha y lo que tú dices, es un sistema o sea, es como decir no pasa, y es desconocer como todas las problemáticas que están relacionadas y todo lo que ahí encadena como de desfavorecer a una población, en este caso pues por su etnia, por su color de piel. Martilda, y una cosa que decías ahorita súper chévere, con la que me gustaría que siguiéramos, hablabas pues del tema en Latinoamérica, ¿no? Y es un término que yo he visto ya en varios lugares, en redes sociales, en varios textos, y es la afrolatinidad, porque está como esta intención de separar un poco el asunto de cómo funciona Estados Unidos, porque como ya decíamos con Martín en el episodio anterior, estamos muy permeados y muy acostumbrados a ver cómo funciona el racismo en Estados Unidos, y lo rechazamos, y es terrible, pero el racismo en Latinoamérica funciona completamente diferente. De ese racismo no se habla, de ese racismo muchas veces ni siquiera lo identificamos, que es justamente lo que estamos diciendo. Entonces cuéntanos un poco acerca como de cómo funciona ahí esa separación un poco de Estados Unidos y qué es la afrolatinidad. Ok, sí, absolutamente el contexto histórico otra vez de Estados Unidos y del resto de Latinoamérica es súper diferente. Si bien porque las mezclas que se crearon en Latinoamérica fueron muchísimas más, muchas más diversas, ¿sí? En Estados Unidos esa mezcla casi que no existió, ¿sí? O sea, de verdad ellos dijeron, no, nos vamos a mezclar, ¿sí? Acá pasó algo absolutamente diferente y es que todo el mundo se mezcló con todo el mundo. Entonces, claro, empezaron a crearse nuevos grupos étnicos, empezaron a crearse cosas como el colorismo, ¿sí? Entonces, como con las mezclas, los colores de piel eran más claritos, ¿sí? Más oscuros, y dependiendo de eso, como ibas teniendo ciertos privilegios. Si bien acá no hay como blanco, ¿no? Blanco, sí hay blanco mestizo. Y ahí empieza a generarse como todo esto de la supremacía blanca o se me fue la paloma. El privilegio blanco. Si bien no hay blancos, pues claro, sí hay tonalidades de piel que te hacen estar más cerca a ese canon, ¿no? Y eso hace que puedas tener ciertos beneficios aún sin pertenecer pues a los blancos como deberían ser. Entonces en este mar de etnias y colores y sabores que se empiezan a crear en Latinoamérica, pues empieza a decirnos que somos demasiado diversos, entonces pues no puede haber racismo, ¿sabes? Porque pues hay muchos y además empezaron a haber muchas tonalidades, pero sin embargo, claro, al haber igual unos que tuvieran un color de piel mucho más claro y que se parecieran más a los blancos, pues la estructura se creó de la misma manera, por ellos y para favorecerlos, ¿sí? Y con eso ya el racismo nació, ¿sí? O sea, con que la estructura social, económica y política empezara a favorecer a unas personas porque su color de piel era más claro y se parecían más al europeo. Entonces, el afrolatino, pues, claro, empieza a darse cuenta que a pesar de que sí se ha mezclado con el indígena, con el mestizo, pues su nariz sigue siendo ancha, sus labios siguen siendo gruesos, su cabello sigue siendo rizado, ¿sí? Porque son características que permanecen y esto le causa unas desventajas en la sociedad en la que está, ¿sí? Y de ahí empieza a generar luchas y a tratar de encontrar esos puntos de identidad, ¿sí? En los que a través de la música, de cómo nos vestimos, de cómo hablamos, incluso de los lugares donde decidimos vivir, ¿sí? Todo esto empieza a generar esos movimientos, claramente. Es como... Estaba escuchando una entrevista en estos días en los que una chica decía, claro, es que la gente dice, no, pero porque los negros solamente viven en el Pacífico, no sé qué, bla, bla, bla. Todo esto empieza a generarse también, pues porque, claro, como entendiendo que en esta mixtura igual seguimos siendo los menos favorecidos, tenemos que empezar a encontrar lugares donde asentarnos, donde poder crear comunidad, donde incluso alejarnos de esa estructura que nos oprime, ¿sí? Donde podamos usar nuestro cabello rizado sin que nos digan que está mal, donde podemos velar a nuestros muertos con nuestra ancestralidad sin que nos digan que eso está mal, ¿sí? Porque incluso cuando aún la esclavitud habiéndose acabado, pues seguían habiendo estructuras en las que no era correcto hacer ciertas cosas en público. Entonces, realmente es eso, o sea, como que entendimos
que a pesar de que hay una mixtura, nuestras características específicas nos siguen poniendo en desventaja con los demás, ¿sí? Y a partir de eso pues empiezan a crear movimientos, sobre todo creo que hacia afuera. Hasta ahora es que está como habiendo un boom y más reconocimiento, ¿sabes? Y como que las nuevas generaciones estamos hablando y como levantando la voz, ¿sí? Si bien pues nuestros abuelos, nuestros padres, nuestras madres han hecho un esfuerzo grande, creo que la posibilidad que tenemos ahorita de hablar de esta manera, pues ellos no la tenían. Si bien nos abrieron el camino, pues empezar a usar términos como afrolatinos, o sea, que seamos afrolatinos, o ecolorismos, o texturismo, que también existe. O sea, esas cosas antes, hace 10 años no pasaban, y no las podíamos identificar de esta manera. Entonces, pues sí, no sé si contesté tu pregunta, porque yo me disperso en resto. Perfecto, es que justamente yo escuchaba un podcast también, no me acuerdo, en realidad no me acuerdo muy bien dónde fue que lo escuché, alguien que decía, es que los negros en Estados Unidos se consideran todavía africanos, o sea, como que tienen una relación, digamos, cultural directa con África, pero localizados en Estados Unidos, y en cambio en Latinoamérica es una cosa más como de, estamos en Latinoamérica, somos latinoamericanos y también somos negros y nos apropiamos de esta tierra, o sea, es como una cosa Sí. del lugar. Lo que pasa es que aquí hubieron muchos sincretismos, ¿sí? Ujú, entonces, desde la religión, entonces, como digamos, yo no sé de qué tribu africana podría ser, Ujú. ¿sí? No sé, porque no sé los dioses que adoraban mis antepasados, porque hubo un sincretismo tan fuerte en el que casi que eso se borró. Entonces, pues lo que ellos empezaron a hacer fue reemplazar a los dioses africanos por los santos de la religión católica. Ajá. Entonces, por lo menos cuando yo voy de vacaciones donde mi familia al Chocó, son muy religiosos, ¿sí? Pero resulta que es que esos santos tienen un símil con dioses africanos, pero no lo saben, ¿sabes? No son conscientes de eso. Si uno con la curiosidad de ahora, pues empieza a buscar, a investigar y más o menos va tratando de ligar de dónde puede ser, pero en Estados Unidos, como no hubo tanta mezcla, pues es mucho más sencillo también saberlo, y no hay tanto, pues no, sí, es que indígenas, mestizos, españoles, africanos, o sea, esto acá era una fiesta, pues, Sí. de colores. Sí, no, y lo que tú dices, o sea, los fenómenos pueden tener cosas en común, sistemáticas, como lo dices, en la manera de oprimir, pero de cierta forma igual, pues tienen una marcada diferencia también por la misma, como por el segregacionismo pues que hubo en Estados Unidos, como al lado de los negros, al lado de los blancos. Entonces acá como que el fenómeno toma otros matices, incluso dentro de Latinoamérica también, o sea, en Brasil también tiene pues como otras problemáticas, o en Argentina que de entrada la gente pues dice como acá no hay negros, y realmente también es por un tema también de las guerras, que eran como la carne de cañón, pues por decirlo de una manera brusca. Entonces como que también hubo una eliminación de sus pueblos indígenas y afro, con esa idea también de una supremacía blanca. Entonces como que los fenómenos son diferentes, pero el factor común es la manera sistemática en la que se oprime a unos pueblos, que en Latinoamérica pues puntualmente es a la gente afro y a la gente indígena, que realmente sí son tratados como si fueran de una menor categoría, y eso sigue pasando hoy en pueblos pues donde hay asentamientos de una mayor población afro, que es como en el Chocó. Son pueblos con unas problemáticas muy grandes y un abandono estatal pues gigante. Entonces como que mucha gente cree que el racismo no existe, o tratan de hablar de racismo a la inversa, como que no hay una conciencia real de que es una problemática que hoy sigue pasando. No sé, ¿tú qué nos puedes contar? Y también, ya que tienes familia en el Chocó, pues qué tan cierto es. Y otra cosa que quería notar, que ni siquiera sé cómo decirle, es que yo también siento que es algo racista pensar que cualquier persona de color es del Chocó precisamente solo por su color de piel, porque creo que tú eres de acá de Bogotá, pues lo digo por el acento, ¿cierto? Sí, la más Pues me rola. imagino que creciste acá, eso, la más rola, pero creo que, no sé, puede que me esté dando un juicio de valor y me esté equivocando, pero apostaría mucho a que la gente piensa inmediatamente que eres de Chocó porque eres de color, o sea, con que, ay, eres de Chocó, pues no sé, o no sé, cuéntame tú. Pues mira, ahí creo que podemos hacer como una mezcla ahí con las preguntas. Mira, pues primero a mí me decían que sí, yo era de San Andrés, porque mi cabello es como rizado, ¿sabes? Y como que al sol se ve mono, se ve amarillo. Entonces me decían como, no, vos sos de San Andrés, no sé qué. Y después cuando decían, es caleña, fijo caleña, no, eso, no, véale ese cuerpo. Y yo así como, pero, o sea, no, pues, o sea, la papa, ¿sabes? La papa sabanera, ¿de dónde se da esa papa? ¿Sí? Es como, no es así.
Pero claro, entonces empieza a ver como, claro, si bien por lo que ya hablamos, hay un asentamiento, hubo un asentamiento allá por condiciones históricas de seguridad, de alejarnos, de protegernos, cuando el mundo se abre entre comillas para todos, pues claro, empiezan a salir a buscar mejores oportunidades porque pues hay un abandono, claramente, sigue habiendo. Noticias Caracol creo que fue el que hizo un especial hace poco sobre la situación actual que hay en el Pacífico colombiano en general y es tristísimo. Son cosas que pues uno que está allá, que tiene familia allá, que va seguido, pues se da cuenta y las entiende, pero que para el resto del país pues es como pues normal, ¿sabes? O ni siquiera se enteran, como que Quibdó, que es la capital del Chocó, ¿sí? Como decir Bogotá es la capital de Cundinamarca, no tiene acueducto, ¿sí? No tiene, cero, nulo. Y Sí, es el increíble. agua con el que se sobrevive es el agua de lluvia, o comprar agua de un carro tanque, cuando es el segundo lugar del mundo en el que más llueve, ¿sí? ¿Y Lloró? No, o sea, Lloró es el lugar, en el Chocó es en el que más llueve, pero el Chocó en general es el segundo lugar del mundo en el que más llueve, y que no haya agua potable, ¿sí? Es como, pues ahí claramente se evidencia el abandono, la estigmatización. Entonces claro, el negro es pobre, entonces ahí sale que el negro es pobre o que es perezoso porque vive en una condición de pobreza, como si la pobreza yo la eligiera y no fuera toda una estructura que me ha llevado a mí a vivir así, porque las posibilidades de surgir no existen, porque no hay 3 universidades, ¿sabes? La educación no es del nivel pues que se puede conseguir acá, incluso en Bogotá, en los barrios más vulnerables, ¿sabes? Las posibilidades de acceder a una educación superior son muy bajas y la deserción es aún más porque no pueden mantenerse en el sistema educativo por los costos que tiene y por el mismo abandono y la maquinaria que está hecha pues para que no tengamos los recursos, ¿sí? Entonces todo empieza a ser como una bola de nieve que empieza a recoger todo esto sin querer ser las víctimas, claramente, porque uno, o sea, yo voy y son, o sea, las vacaciones más chéveres, son las personas más alegres. A mí no me gusta ir a misa, pero allá quiero ir a misa porque la música y todo lo que recoge los imaginarios afro es increíble, y cómo lo unen con todas estas tradiciones colombianas que tenemos es súper bonito, ¿sí? Saber que la mayoría de las músicas del mundo, sus raíces son africanas, todo eso empieza como también a decirle a uno, venga, aquí hay muchísimo, y pues sería chévere que todo el mundo pudiera ver eso y pudiera como entender como todos los aportes que hay desde estas raíces para el mundo, ¿sí? Y que no sea solo como, pues, la esclavitud y todas estas cosas que no son chéveres, y como estos estereotipos que se empiezan a crear, como si de dónde tienes que ser porque tienes ese color de piel, o sea, con un blanco mestizo pues nunca es, ay, tú de dónde tienes que ser, o sea, porque pues puede ser de cualquier lugar del mundo, o sea, de cualquier lugar puede ser, y nadie te va a, pues como a cuestionar eso. Yo digo, no, es que yo soy de Bogotá, ay, pero realmente ¿de dónde eres? ¿Sí? Qué horror. Y yo como, pues de Bogotá. Me dice, ay, bueno, tu familia. Y yo, bueno, mi mamá es de tal lugar, mi papá de tal lugar, ¿sí? Pero yo soy de Bogotá. O sea, sí. Y el hecho de que uno el hecho de que uno tenga este bello color de piel no quiere decir que con eso ya venga como con unos chips metidos, ¿no? Entonces, tengo que saber bailar, tengo que cocinar rico, tengo que, ¿sabes? O sea, no. O sea, este es como un empaque, y cada quien lo llena con lo que quiere y con lo que considera y con lo que su entorno le da. No es que, no, pues ya, y eso pasa mucho, es como, ay, pero ¿cómo así tú no sabes bailar? ¿Es salsa choque? Y yo, no, es que pues, yo no, o sea, uno no nace sabiendo no tengo eso. por qué saberlo. O sea, exacto, como un blanco también puede bailar súper bien, puede bailar mejor que yo, y está perfecto porque lo cultivó, le interesa, le gusta, ¿sí? Yo una vez hice un post para el Día de la Afrocolombianidad y decía como, exponía como todos los rasgos míos que me encantan, pero al final decía como, pero esto no es lo único que soy, o sea, ser afro no es lo único que soy, hay un montón de cosas más que me forman como individuo, entonces no me veas solo desde ahí. No, y yo tampoco reconocerme solo desde ahí, porque si bien esta lucha y querer ser visibilizados y como puestos en una condición de igualdad con los demás, pues tampoco quiere decir que solo me veas porque soy negra, sino que pues soy diseñadora, bailarina, hago muchas otras cosas, hija, tía, sí, soy muchas otras cosas más. Sí, claro, hay un montón, lo que tú dices, se suma a esos prejuicios, pues unos prejuicios raciales acerca de qué es ser negro, entonces también habla mucho como del cuerpo,
y hablábamos en el capítulo anterior, era como de la sexualización del hombre negro, de la mujer también, que entonces es como, alguna vez escuché un comentario pues que era súper horrible, que era como que, ay, si es negra y no tiene culo, pues fracasó como negra, pues algo, cosas así, que son fuertes, pero son todas esas ideas, ese imaginario fuerte que tiene la gente acerca de qué es ser negro. Y me gustó mucho lo que hablabas ahorita, pues acerca de todo el tema del Chocó, pues como también se vive la cultura y hay un montón de, pues como de representación positiva, que muchas veces la gente no, como que no tiene acceso y a ese tema como cultural, o pues el tema de apropiarse de su cabello, que la televisión y muchos de los medios están repitiendo que está mal, o sea, el tema del cabello no lo tocamos mucho en el capítulo anterior, pero he visto videos, he escuchado también programas, incluso hay películas que hablan sobre la importancia como del cabello y toda esa idea de, es que se habla del término, o sea, se dice pelo malo, o sea, y creo que no hay un pelo malo, o sea, ni un color de piel bueno ni malo, pero eso lo tenemos ya como tan metido que realmente pues afecta a la gente, que incluso pues a gente crespa, ¿sí me entiendes? No necesariamente tiene que ser de un color de una tez oscura, pero ya tiene la idea de que ser crespo está mal, porque lo asocian también con el tema de las negritudes. Y en el tema de las oportunidades, creo que lo decías muy claramente con el tema del acueducto, o sea, es la capital y no tiene agua, entonces pues claramente hay algo que también es sistemático para oprimir a la gente. Y lo vemos no solo con la comunidad afro, sino con las indígenas también. Al norte del país, en La Guajira, hay un abandono también súper grande, al sur con la Amazonía. Entonces, realmente, esa pregunta es para que se la haga a la gente que dice que no hay un racismo sistemático ni estatal. ¿Por qué en estas zonas realmente se dan estos fenómenos? O sea, ¿qué es lo que pasa? Y hemos tenido en este país discursos súper desacertados, como no sé, creo que era un senador, un congresista, lo de invertir plata en el Chocó es perfumar un pollo, o sea, ¿qué es eso? Pues, y mucha gente realmente tiene esa idea, y lo que tú dices lo asocia también con que es pereza, o hablan de una meritocracia, como, ay, no, es que hay que trabajar, las cosas hay que ganárselas, pero esa no es la realidad para todos, o sea, no toda la gente arranca desde el mismo punto. Exacto, eso que dices de que no todo el mundo arranca desde el mismo punto es súper importante y realmente es una de las bases estructurales del racismo. Y es pues que realmente desde que nacemos estamos en una posición de desventaja, ¿sí? Y no importa cuán inteligente seas, cuánta capacidad tengas, ¿sí? O sea, de verdad puedes ser más inteligente que, no sé, Einstein, pero pues eres negro, ¿sí? Y para que eso sea visibilizado va a ser muy difícil. A mí no se me olvida una cosa que mi padrino me dijo cuando yo tenía como unos 10, 12 años, porque yo iba a entrar como al mejor colegio de la zona en la que vivía, pero pues para entrar era muy difícil porque el colegio era muy económico, pero pues tocaba ser muy piloso para entrar. El caso fue que yo pasé el examen, no sé qué, y él me dice, vea Marta, a usted le va a tocar ser 2 veces y 3 veces mejor que los demás, ¿sí? Y así le va a tocar de ahora en adelante en la vida. Y yo era como, o sea, eso fue como, yo iba con mi vida normal, tranquila, porque pues claro, estaba como con mi familia y todo, y en un colegio pequeño, y ya cuando llegó a un colegio más grande, en el que claramente era la única negra, ¿sí? Y llegó con eso en la mente de que para yo, o sea, para que se vieran mis capacidades o para ser tenida en cuenta, tenía que esforzarme 2 o 3 veces más que cualquier otro, era eso, o sea, saber eso y tener que vivir así la vida, pues es complejo, pero eso también te trae como, no sé, otras cosas y empezar como, que también reafirma un poco esto que dicen de que no, es que los negros, no sé, dicen como somos súper delicados o súper tocados, ¿sabes? Como que no se nos puede decir nada, o somos súper serios, o las mujeres negras son súper fuertes, o realmente es que a uno le toca ser así para poder sobrevivir en esta sociedad, porque si no, se lo lleva, mejor dicho, ¿sí? A uno le toca ser fuerte, tener esa fortaleza, si a ti te toca hacer 2 veces las cosas mejor que el vago de tu salón, ¿sí? Y incluso así lo van más a notar más a él que a ti, pues eso te forma con un talante. Y también escuchaba a una chica estos días que decía como que nuestros papás no solo nos educan para ser buenas personas, o no solamente nos educan para montar bicicleta, ¿sabes? Educar en familias afro no solo las cosas normales, sino te tienen que educar para poder vivir en una sociedad que está creada para que tú no surjas, ¿sí? Y cómo lidiar con eso, cómo llevarlo a cabo y cómo lograr surgir y llegar a ser ministra de Ciencia y Tecnología en Colombia, ¿sí? Para esas cosas es que nos crían, entonces, sí, la desventaja está desde el inicio. Sí, es algo que nosotros no tenemos cómo comparar, ¿no? O sea, es como, ya que dices eso, yo no me alcanzo a imaginar lo fuerte que tiene que ser que tú desde chiquito te estés diciendo a tu familia, es que tienes que prepararte porque el mundo está básicamente en tu contra. Entonces, qué terrible. Y justamente estaba pensando
digamos, con este tema de lo que tú decías, Martín, de la gente que como que no logra entender el problema. Yo he escuchado a mucha gente que se ha quejado y habla, por ejemplo, que en la Universidad Nacional, y no sé muy bien, pero me imagino que en varias universidades públicas sea similar, hay un programa específico que se llama PAES, que es para el acceso de minorías étnicas, digamos como un acceso prioritario. Entonces normalmente en cada semestre hay unos cupos que son solamente para ese programa. O sea, un estudiante blanco, entre comillas, porque lo que decíamos, que aquí no es blanco. Blanco mestizo. Blanco mestizo, se presentan en el proceso regular y estos grupos están especiales para personas, digamos, de minorías étnicas. Y hay gente que sin creerse racista, digamos, sin ser racista conscientemente, e incluso tratando de ser aliados, se pregunta como, pero ¿por qué? Si esto es como una especie también de segregación, es también como victimizarlos, dar o sea, ponerlos en ese lugar también es hacerlos ver diferentes porque no están compitiendo igual que los demás, es como victimizarlos. Y creo que justamente gente que no entiende todavía lo que ya hemos dicho, y es que no todos, en esta carrera de la vida, pues no todos empezamos desde la misma salida, ¿no? Hay unos que empiezan más atrás y otros que empiezan más adelante, y es la misma competencia. Pues por ponerlo como en un ejemplo. Está buenísimo, sí. Ajá, entonces es gente que no entiende que estos programas, por ejemplo, no se encargan de victimizar a una minoría étnica o desfavorecida, porque de pronto ni siquiera es una minoría. En muchos casos de pronto no es una cosa de números, que sean menos, sino que están menos favorecidos por su contexto social. Y no entienden que esta es un empujoncito para tratar de hacer que esa persona salga del punto de salida real y no desde mucho más atrás. Sí, como disminuir la brecha que ya existe. Exacto, desde el comienzo, sí. Exactamente. Uh-huh. La brecha racial, mira, hasta llevamos no sé cuánto tiempo y hasta ahora sale el término, que es bien importante. La brecha racial. Así es, la brecha racial, así es. Sí, que no sé si te ha pasado como que en toda esa construcción deformada de la realidad, si alguna vez también llegaste como a vivir un proceso como de decir, ay, ¿por qué soy negro? Como algo así como, no sé, la palabra no es culpa, pero como de rechazo. De rechazo, sí. Uf, un montón. O sea, de verdad, es como... Además porque, mira, atándolo a lo que hablabas de los niños, uno cuando es chiquito como que no tiene la conciencia muy bien del entorno y de todo esto a lo que se va a tener que enfrentar. Entonces uno está en su inocencia, bello, divino, hasta los 4 o 5 años. Uno la mayor parte del tiempo convives con su familia, ¿no? Y está como en ese entorno seguro. Y cuando sales al mundo, al colegio o al jardín y el niño o tu compañerito te ve y se pone a llorar porque, ¿sabes? No entiende porque yo no me veo igual que él, ¿sí? Desde ahí tú ya empiezas a decir, hay algo mal conmigo, o sea, porque cuando el otro me ve llora, ¿sí? Desde ahí ya es como un choque y uno dice, bueno, algo como que no está bien, tal. Claro, el niño tampoco sabe el por qué llora, pues porque es que él nunca había visto una persona negra porque su entorno es todo blanco, ¿sí? Entonces él ve, o sea, él no entiende qué está pasando, en tanto, porque esa brecha de la que ya hablamos, pues sucede desde ahí también, como, ¿por qué no estamos todos, si somos tan diversos, por qué no estamos mezclados siempre? Porque en todos los entornos no nos vemos, porque un niño cuando ve a otro de un color más oscuro se asusta, ¿sí? Claro, también porque le habrán metido en su cabeza pues que eso está mal con alguna referencia que habrán hecho. Entonces, esa confrontación con uno mismo y uno no entiende qué está pasando, ¿sí? Entonces, lo que uno entiende es que algo está mal con uno, no con los demás, con la sociedad, sino con uno porque uno está muy chiquito. Entonces, luego todas las amigas, mis amigas, como ya les dije, siempre yo era la negra en todo lado, entonces la única, entonces todas mis amigas blancas con su pelo largo, divino, lacio, ¿sí? Y yo con mis crespitos súper chiquitos y mis moñitas, ¿no? Mis chaquiras de colores, entonces yo llegaba y todo el mundo era a quererme tocar y yo era, pero ¿qué es esta vaina? O sea, ¿por qué quieren tocarme todos el cabello? Pero yo no soy un perrito, no soy un peluche, entonces ahí también empieza a haber como un rechazo hacia lo que soy. Entonces, mami, no me pongas tanta vaina, ¿sí? O no, ya no quiero que me hagas trenzas, ¿sí? O ya tengo la edad suficiente para alisarme el cabello, ¿sí? Sí, yo quería que llegaran rápido mis 15 años para alisarme el cabello. Para alisar tu pelo. Y que dejaran de ponerme shakiras y trenzas, para que dejaran de andarme tocando, ¿sí? O para hacer la que resalte mucho, porque entonces era la que resaltaba. O sea, en educación física yo corría y cha, 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 me sonaba todo el tiempo, ¿sí? Entonces, y todos molestaban, porque, ay, Marta suena, ahí viene Marta porque suena la Shakira, ¿sabes? Pero si hubiera habido más, o si eso fuera normal, pues, o sea, nadie andaría pensando en que es que soy yo porque suena mi pelo, ¿sí? Entonces, bueno, me alicé, era horrible,
sea, uno dice, "Ay, ya me parezco un poquito más a mis amigas, ¿no? Ya al menos tengo el pelo liso. Al menos me puedo poner los palitos chinos, esos que estaban de moda cuando yo estaba en el colegio. Sí, al menos ya me puedo poner eso y ya me acerco un poquito más a lo que es normal. Y bueno, así duré mucho tiempo hasta que entré a la universidad y entonces dije, bueno, como que estudiar diseño fue una buena elección también porque si bien era la única negra, como que al ser un mundo más creativo y todo eso se presta más que explores con tu cuerpo, con la manera de vestirte, ¿sí? Y eso era lo que necesitaba, como el espacio para hacer eso y explorar las identidades que podía yo tener. Y pues ya hasta que ya hace unos años ya dije, no, ya no me voy a alisar más el pelo y voy a andar con mi cabello crespo y voy a aprender a peinármelo y voy a explorar mis estilos. Entonces, si ustedes me ven en un mes, voy a ser otro ser humano porque ya cambió mi cabello. Entonces, y eso es muy bonito, ¿sí? Entonces es como entender que esas cosas que le hacen creer a uno que están mal o con las que uno mismo empieza como a pelear, pues ahora dice, es que ese es mi privilegio, por decirlo así, ¿sí? Poder cambiar de estilo todos los meses, poder ponerme estos colores, ese es mi privilegio y creo que es desde ahí donde debemos empezar a pararnos, pero esa reivindicación con uno mismo es muy larga y a veces ni siquiera llega, o sea, a veces nunca llega. Claro. Y ha ido cambiando también, como con lo que empezamos hablando, que era de esas representaciones. Creo que antes era más inusual ver a pues una persona afro con su cabello crespo o pues como apropiándose de su cultura con todos estos elementos, como ahora podemos ver cantantes, por ejemplo, como Goyo, que también creo que es un referente de estilo, de moda, que lleva Total. su cabello de diferentes maneras, el tema de los turbantes y eso, y creo que somos contemporáneos, más o menos, y mientras crecíamos no encuentro tampoco como esas figuras de lo que tú dices, o sea, había algo que canónicamente era bello y estético, y lo hablábamos ahorita al comienzo como con el tema de las muñecas, pero era esas referencias al cabello liso, como unas referencias estéticas muy marcadas como por la identidad de otras etnias. Pero creo que hoy cada vez surgen más representantes de esta variedad y de diversidad, pues que a la final somos los seres humanos. Un paréntesis Sí, que quiero total. hacer, perdónenme, aprovechando lo que dices, Martín, por ejemplo, el cabello liso, ¿no? Como canónico. Una cosa que quiero decir es como, ahí entra la supremacía blanca, ¿no? Porque el cabello liso se ve lindo porque es blanco, no porque sea liso. Porque el pelo indio, como lo llaman, que también es liso, ya es demasiado liso. Es como, ay, no, eso no se puede peinar. Sí, ya es demasiado. No se Ajá. le pueden poner moñitas. Ajá, Claro. entonces es como lo canónicamente atractivo, hermoso, bello, es lo blanco, ¿no? Es como el resto de etnias, ya no solamente negro, indio, mulato, hindú, asiático, todos los demás están mal, es como no, eso no. Sí. Afortunadamente, digamos, yo la primera vez que fui a Europa y sobre todo cuando llegué a Berlín, que para mí ha sido Berlín y París, han sido como unos lugares que yo digo, fue pucha, o sea, ver personas de todo el mundo en un solo En un lugar, solo lugar. para mí eso fue una cosa increíble. Y yo decía como, o sea, aquí todos pueden habitar, ¿sabes? O sea, y no quiere decir que no exista el racismo, pero poder encontrar como todas esas representaciones y que la gente pudiera, o sea, yo poder ver personas de otros lugares del mundo luciendo sus atuendos típicos, su cabello, ¿sí? De todos los colores, con todos los estilos, yo decía, esto, o sea, el mundo debería ser así. O sea, deberíamos poder todos estar habitando el mundo de una manera pues equitativa y donde tus características particulares pues no definan si eres merecedor de algo o no. ¿Sí? Eso es re importante y es muy irónico que en un país en el que nos mezclamos tanto pues suceda tanto. Ya que estamos hablando de este proceso que vive cada persona, digamos como individualmente, de reconocerse y aceptarse a sí mismo, te quiero preguntar, Matilda, acerca como del tema, un poco como ni siquiera sé cuál sea el término apropiado, pero como tal vez la discriminación interna, porque así como ya lo hemos hablado justamente en los capítulos anteriores con Martín, siempre sucede, digamos que vemos que es como un patrón, digamos cuando hablamos del VIH, nuestro invitado nos comentaba que el que tiene VIH se cree muchas veces superior al que ya tiene SIDA, es como no, yo todavía no estoy allá, o sea, sigo siendo superior. En el tema trans, entonces nuestra invitada nos decía también, la que ya se hizo cirugías y pasa por mujer cisgénero, se cree superior a la que todavía pues como que se le nota. En el tema gay lo mismo, el hombre que es masculino, hipermasculino, que no se le nota y no tiene pluma, se cree superior al que sí se le nota. Entonces en este contexto también pasa, cuéntanos un poco de eso, el que tiene la piel clarita es como no, yo soy menos negro, entonces soy mejor. ¿O cómo funciona eso? Pues ahí entra esto que les hablaba al inicio de una manera como la que se ve, es el colorismo, que es se favorece a la persona que tiene la piel más clara en el rango de
del afro, ¿no? Entonces, a la que tiene el color más clarito se tiende a favorecer más, ¿sí? Entonces, de pronto es en el colegio la más bonita, ¿sabes? O es la que los chicos más persiguen, porque los hijos van a salir más claritos, ¿sí? Entonces, empieza a pasar eso. O no sé, o el chico afro que tiene los ojos verdes, ¿sabes? Porque entonces, ay, no, si es que mi abuela era blanca y mona, entonces yo salí con los ojos verdes, ¿sabes? Y entonces todas quieren es con el chico de ojos verdes para que su hijo le salga con los ojos verdes, porque eso lo acerca más a lo blanco y a lo que está bien. Entonces, sí pasa, pero precisamente eso viene es alimentado de pues toda la estructura de la que ya hemos hablado, ¿sí? En lo que, y también a veces yo lo he visto pasar del otro lado, entonces como que es que no eres lo suficientemente negro, ¿sí? Entonces, yo soy muy rola, ¿sí? Yo soy muy rola. Entonces, cuando voy a estar en un escenario donde todos son, mejor dicho, crecieron en el Chocó y bailan así, asa, y yo soy como, ¿sabes? Mi electrónica. Tú eres la extraña. Tranquila con mi house. Ya, y entonces, pero, pues, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Dónde está? Yo soy parte de un grupo de danza afrocubana y el maestro y yo somos los únicos afro. El resto todos son blancos. Pero hay muchos que bailan mejor que yo porque llevan bailando, son bailarines que llevan bailando esto y aprendiendo esto años, y yo apenas voy a cumplir año y medio bailando específicamente afrocubano. Entonces hay muchas, es una corporalidad absolutamente diferente. Entonces, claro, pues para mí es súper nuevo. Entonces me la montan porque yo soy la negra y soy la única que no baila perfecto el afrocubano. Y era lo que hablábamos, como no, es que uno no viene con ese, si en la sangre no dice afrocubano, sí. No. Así con la tarjetica, ¡pum! Baile. Pero eso pasa entre nosotros mismos, o sea, como sabes, o uno no es lo suficientemente negro en expresarse, en sus expresiones, o si eres más clarita, digamos. Mi mamá es súper clarita, ¿sí? Entonces ella es la blanquita de la familia, porque es muy clarita, a pesar de que sus facciones son muy afro, ¿sí? Pero sí se favorece desde esas cosas, sí pasa entre nosotros mismos, pero pues igual está alimentado por toda la maquinaria, y pues porque eso te acerca a tener más posibilidades o a ser más aceptado por la sociedad o a ese tipo de cosas. Bueno, y ahorita que hablabas del colegio me surgió una duda. ¿Cómo fue tu experiencia en el colegio, digamos, con respecto a los profesores? ¿Cómo ellos trataban el tema, digamos? Porque uno puede entender, ¿no? Ya siendo adulto uno entiende que muchas veces los niños se comportan con cosas que ven de los papás y que muchas veces ellos ni siquiera saben lo que están haciendo, ¿no? Como que muchas veces no te discriminan ni son malos porque sean, pues, malos en sí, sino porque aprenden esos comportamientos. Entonces quiero preguntarte cómo los profesores o pues los adultos manejaban eso. Ok, pues la mayoría como que hacían caso omiso, o sea, yo digamos que afortunadamente como en mis entornos cercanos no he sufrido mucho como una discriminación muy como potente, ¿sabes? Sí, como agresiva. Pero sí, agresiva, pero sí hubo un par de compañeros en el colegio que no, o sea, cero, que los manes eran skinheads y esas mierdas, y entonces ya sabes, como que se creían pues la supremacía en toda su... Y nunca un profesor como que habló de eso abiertamente, como que, ¿sabes? Como que eso no está bien o no es correcto, o mira que tienes una compañera que no se siente cómoda con eso, o uno expresándolo. Los profesores se hacían como que no habían escuchado el comentario que botaba en la clase el otro tratando de hacerme sentir mal, ¿sabes? Era como simplemente lo invisibilizaban. Entonces eso empieza a hacer que uno también lo invisibilice, porque uno dice, pues, o sea, pues, ¿qué más hago? O sea, sí. ¿sí? Yo, y además en mi condición de chica, y eran un grupo de 3-4 chicos con sus botas y ¿sabes? Es como algo súper agresivo en el que yo digo, pucha, ¿en qué momento yo me enfrento y yendo para mi casa, porque todos sabemos dónde vivíamos todos, pues a los chinos se les ocurre hacer algo, ¿sabes? Me acuerdo mucho que unas compañeras, para uno de adolescente está loco, realmente, y unas compañeras para el cumpleaños me hicieron dizque un panfleto, ¿no? Entonces, un panfleto como, pero mal, o sea, así como si se le hubiera mandado a uno el matón del barrio. O sea, hay un panfleto así súper feo, no sé qué, y como que iba a celebrar mi cumpleaños con mi propia sangre, una vaina así. Claro, o sea, para ellas, o sea, si ellas se hacen eso entre ellas, pues como que no se les va a venir lo que se me vino a mí a la mente, claro, que claramente a ellas nunca se les pasó por la mente, y es que yo dije, juepucha, o sea, aquí a alguien no le gusta que yo sea negra y me va a joder, ¿sí?
Y cuando yo me puse así súper mal y como que mi mejor amigo, no, yo la llevo a su casa, no sé qué, ya ahora la recojo todos los días, porque como que yo, o sea, eso era lo que a mí me preocupaba y ellas como, ay, a nosotros nunca se nos pasa eso por la cabeza. Claro. Entonces también es como uno entender como o sea, nunca podrías saber qué cosas despierta en la cabeza de uno, en los sentimientos Ujú, o ciertas situaciones, ujú. porque pues son condiciones diferentes. Entonces eso es bien denso y creo que los profesores no están preparados para eso, como que no saben cómo manejarlo, entonces prefieren invisibilizarlo. Ujú. No sé ahora, pero yo no creo que haya cambiado mucho realmente, o sea, No, no, tampoco creo. Sí, no. creo que eso sigue pasando mucho, como que pues no es mi problema. Ujú. Más bien tú cállate, tú no digas nada, Ujú. tú ¿sí? No te vengas con el cabello así para que no te molesten. Ujú. ¿Sí? No te vistas así para que no te digan lo que nos No dicen las seas chicas. así, no seas Sí, así para que... exacto. Ujú. Claro, o sea, yo entiendo, o sea, como que ya estoy balbuceando horrible, pero tengo como identificación en el tema de, exacto, como de ese silencio cómplice también Sí. en el ámbito educativo, pues en el tema también de, por ejemplo, de la homosexualidad, pues que hay un silencio cómplice que es como, no sé, o sea, y no hay como educación en ¿A qué temas les de da papaya? diversidad, ¿Sí? Sí. exacto, y no hay educación en temas de diversidad, y no solo hablando de diversidad sexual, sino de diversidad étnica, de costumbres, de religiones, o sea, creo que es hora también de evolucionar el sistema educativo y no solo ir y dar cátedra de contenido, sino formar a la gente también en todos estos temas de género, de diversidad, de cultos, de pues como ese respeto a todo el espectro, porque mucha gente la pasa mal en el colegio precisamente por eso, porque hay unos cánones como establecidos y hay una heteronorma de cómo debe ser todo, que es la parejita y son blanquitos y los niños son así, asá. Es como que no hay espacio para la diversidad en ningún aspecto y eso tiene que cambiar pues para que también como sociedad podamos crecer y avanzar. Total, y lo que dices de la educación y de lo que nos enseñan en el colegio, o sea, es como, eso ya tiene que cambiar, o sea, esos libros deberían ya quemar esa vaina y empezar a enseñar la historia y las realidades como son, y Ujú. empezar a educar desde ahí, o sea, desde las realidades que tenemos y cómo hemos llegado a estas realidades y cómo las transformamos. Porque pues, o sea, si nos ponemos a ver, pues sí, o sea, lo que le enseñan a uno en el colegio está contado primero por hombres blancos, hetero, ¿sí? Ujú. Ellos son los que crearon los libros de texto, nuestra Ujú. historia está contada en torno a eso, a ese sistema. Entonces todo lo que no está ahí no está incluido en la historia, Ujú. ¿sí? No es Claro. avalado, no está bien, no es correcto, mejor no sepas eso, ¿sí? Entonces si uno lo botan a uno al mundo del colegio, en donde uno estuvo 6 años de la vida aprendiendo de esa manera, y luego sales a un mundo que ya no funciona así, que Ujú. no tiene nada que ver con eso, pues o sea, todo, ¿no? Como que todos llegamos así como, pues, ¿qué es esto? Ujú. Y tratamos de reaccionar ante eso, no actuar sino reaccionar, y en eso pues empezamos a reproducir comportamientos que hacen daño. Ay, no. Ay, no. Ay, no. No, es que horrible, mija, horrible. No, pero es que es la verdad. Lo que dice Matilda es verdad. Y además es eso, es la importancia de contar las historias desde otros puntos porque siempre ha sido pues ha sido históricamente de esa manera, un hombre blanco con sus privilegios, contando la historia a su manera. Entonces, Ujú. en ese mismo camino se han invisibilizado muchas historias, por ejemplo, la lucha de de las personas afroindígenas para la independencia de Colombia, pues ya que estamos aquí tan cerquita del 20 de julio. Total. Toda esa gente también que hizo parte tiene unos roles secundarios o invisibles, pues si me entiendes, ahí no había como un líder, no había un Ujú. líder en una batalla, nada, sino que eran como autómatas según la historia y sabemos pues que Ujú. ahora sabemos que no es así y eso en miles de campos, en el arte, en la música, entonces también es como un foquito rojo para todas esas cosas del sistema educativo que es hora de reinventarse y no solo en temas de historia, sino en reeducar y reevaluar muchos de los conceptos y de las ideas que tenemos acerca de cómo vivir en sociedad, que creo que es lo que hace falta, o sea, respetar al otro Ujú. y darse cuenta de los privilegios para también cambiar y transformar pues esas realidades de otras personas. Sí, y esto que dices, Martín, me lleva a otra cosa, a otro tema, y es que no solamente el blanco es el que escribe la historia, ¿cierto? Y la escribe a su acomodo, sino que también el blanco muchas veces se apropia de la historia de los otros grupos a su conveniencia, cuando le conviene. Entonces aparece un término que ha estado, digamos, creciendo últimamente, es una cosa que ha pasado siempre, pero digamos como que hemos tomado conciencia de eso recientemente, y es la apropiación cultural. Entonces, pues, digamos que en Colombia justamente, y seguramente en Latinoamérica tenemos esto que ya hemos hablado, que estamos tan mezclados, y esta falsa idea de que todos somos iguales, todos somos una mezcla, bla, bla, bla. Y eso muchas veces nos lleva a apropiarnos
de expresiones culturales que no nos pertenecen, ¿no? Como que creo que caemos incluso en eso con más facilidad que tal vez en Estados Unidos, donde lo que decíamos, la cosa es más separada, entonces es mucho más evidente y mucho más fácil de ver cuando un blanco se apropia de algo que no le pertenece. Aquí es un poquito más difícil justamente por esa mezcla en la que vivimos, pero igual pasa. Entonces, cuéntanos cómo también tú cómo lo ves, cómo lo vives, ese asunto, cómo lo interpretas. Sí, la apropiación cultural es un tema delicado, ¿no? Como, o más que delicado, es como tiene unas fronteras todas extrañas. Uh-huh. Y también por las particularidades de las que hablabas sobre nuestra situación cultural en Colombia. Yo, la verdad, lo que siento es que esa apropiación cultural sucede desde un desconocimiento. Uh-huh. ¿Sí? Porque realmente es porque, ay, me gustó esa telita que usan tan linda, ¿sabes? Uh-huh. Ay, la voy a coger y me la voy a poner. Ni siquiera sé cómo se pone, Uh-huh. ni por qué nació, ni ese patrón que significa, ni el nudo aquí en el pelo porque es, ¿sí? Uh-huh. Entonces, realmente todo eso sucede desde un desconocimiento, porque en tanto yo me intereso por conocer algo, creo que en esa misma medida empiezo a respetarlo y entiendo si lo puedo usar o no. Uh-huh. Y eso para mí es esos límites todos difusos. Una chica una vez me preguntaba en el grupo de afrocubano, me decía, oye, ¿a ti te molestaría si yo me hago trenzas? Como Uh-huh. estas mismas que yo tengo hoy. Y yo le dije, pues no sé, o sea, pues no creo. Ella dice, pero es que eso es apropiación cultural, ¿no? Y yo le decía, sí, no, o sea, porque tú igual también te puedes trenzar el cabello. Uh-huh. O sea, yo no soy quien para decirte que no te lo puedes trenzar, ¿sí? Son trenzas. Ujú. ¿Quién soy yo para decirle a ella que no se puede trenzar su cabello? Sí. ¿Sí? Pero, claro, hay tipos de trenzas que Ujú. significan ciertas cosas, Ujú. que se usan en ciertos rituales. Hay ciertos tipos de peinado, o ciertos tipos de turbante, o ciertos tipos de traje que no son para disfrazarse, ¿sabes? O no son para andar por la vida con ellos campante. Entonces, ahí es cuando ya empezamos a pasar esa frontera en la que ya no es que tú lo puedes hacer porque eres un ser humano y tienes cabello y te puedes trenzar, sino porque es que eso tiene un significado que debes entender, respetar y saber si es apropiado que lo uses o no. Uh-huh. Por ejemplo, Shakira cantando el Waka Waka. Por ejemplo. Mejor dicho, se nos vienen los fans de Shakira encima. Solo dejar eso ahí y me retiraré. Y me retiraré en silencio. Sí, porque es que digamos que yo siento que en nuestra posición de latinoamericanos justamente sería fácil justificar como no, es que yo me veo blanco, pero seguramente tengo algún ancestro negro, entonces como que eso me da derecho a, digamos, como apropiarme de esas cosas. Entonces creo que sí es como delicado, particularmente en nuestro escenario latinoamericano, creo que lo hace aún más difuso y más difícil de tratar. Sí, total, Pero- además. Dale. Además que tampoco, o sea, incluso yo puedo usar mal ciertos códigos, ciertos símbolos, porque no, claro, no los conozco, no los Ujú. entiendo bien porque no estoy allá, Ujú. ¿sabes? O sea, el hecho tampoco de que mi color de piel sea quiere decir que yo puedo llegar también y coger y usar todo a mi antojo, tampoco. Ujú. Porque lo que les digo, la raíz de esto es un desconocimiento que hace que yo tergiverse las cosas y haga con eso lo que no se debe, ¿sí? Tanto lo afro y lo indígena, que acá también con las prácticas indígenas esa vaina se ha tergiversado demasiado, Ujú. ¿sí? Se usan sus rituales para unas cosas que no tienen nada que ver y todo eso empieza desde un desconocimiento Ujú. hasta, ¿sí? Sí, creo que la clave está mucho en algo que decías ahorita, y era cuando logras entender el por qué lo estás haciendo y el por qué lo quieres llevar y no es simplemente como un acto Ujú. pues de banal y de moda, sino que como dices hay ciertas cosas que tienen un significado mayor, que es algo ritual o que tiene una importancia para esa comunidad y si de pronto lo entiendes, lo haces con respeto y pues si hay algo más atrás pues como que hay algo detrás de peso, creo que está como entre comillas pues permitido, porque tú dices lo que decías a la final pues es el pelo de todo el mundo y pues a la final se lo hará, pero como un acto de respeto y de solidaridad con una comunidad, pues también deberías entender qué hay detrás. Lo decías con los rituales indígenas, que mucha gente lo cogió fue como de parche, pues, y de droga, pero no Total. entiende toda la ancestralidad y toda la cultura que hay detrás de muchos de estos rituales. Y creo que también, para sumarme a eso, Martín, como dar el crédito, yo creo que es como una cosa importante, porque siento que, por ejemplo, he visto mucho que en colecciones de moda pasa eso, y creo que es tan sencillo como decir, mira, me inspiré en esta cultura que hace esto y esto, porque yo también creo que, digamos, personalmente no creo que esté mal que, no sé, un diseñador, por ejemplo, colombiano, que sea muy blanco mestizo, y de pronto encuentra como una cosa que le gusta, una inspiración que le llama la atención de un grupo étnico indígena o afro, y lo quiera utilizar para su colección y darle visibilidad, no está mal siempre y cuando lo explique y lo diga. Como, mira, me inspiré en esto
y lo hacen estas personas que viven aquí, que habitan ese territorio, en estas condiciones, y es muy lindo por esto, y estoy utilizando mi plataforma, mi privilegio, para mostrarle al mundo esto tan bonito que ellos hacen, y como yo me inspiro de eso. Entonces creo que es tan sencillo como eso, reconocer y dar crédito a quien corresponde. Bueno, Martilda, y este podcast pues nació como una especie de decálogo de cómo no ser una gononea, con muchas cosas que la gente pues hace mal. Y ya aquí te dejamos carta abierta para que nos cuentes o nos digas lo que tú quieras sobre cómo no ser una gononea con la población de piel diversa, pues, y así con las etnias distintas que habitan este territorio. Bueno, Martín, pues yo lo que puedo decirle a la gente, que creo que esto lo venimos repitiendo mucho como las personas que hemos alzado nuestra voz respecto al tema acá en Colombia, y pues también en otras partes del mundo, porque es algo que creo que va transversal a todos y es como, pues primero escuchar a las personas que realmente estamos como viviendo eso y sabemos qué es lo que significa estar en esta condición de desventaja, pues por la cual el racismo persiste. Escuchar las historias, saber ser receptivo, no querer enseñarnos o validar esas situaciones que estamos viviendo, pues porque como ya lo hemos tocado en varios momentos, pues es imposible que sepan desde ese lado pues qué significa esto. Otra cosa también que pues por eso también como que muchas gracias por invitarme, porque lo que pasa mucho es que claro, en el afán de la gente por querer ayudar, se toma el micrófono y habla desde un lugar que si bien es como loable y quiere contribuir, pues no lo está haciendo de la mejor manera, pues porque no puedes hablar de algo que no entiendes o que no has vivido y que no podrías hacerlo, por más que quisieras desde apropiación tus entrañas. Cultural, les estamos diciendo, apropiación cultural. Por eso vamos a borrar el capítulo anterior. Porque igual yo también siento que es válido, claro, escuchar las experiencias desde ustedes, desde su parte, ¿saben? Ustedes cómo se sienten, cómo lo viven, cómo creen que esto funciona, ¿sí? Uh-huh. Pero eso es súper válido. Otra cosa es decir, es que yo creo que tus experiencias no son válidas, o yo creo que tus experiencias son estas, o deberían ser estas, tus sentimientos son estos o deberían ser estos, que eso es lo que empieza a hacer mucha gente también en su afán por ayudar. Entonces creo que es más bien como si tú tienes un espacio, darle la voz a personas que puedan más bien visibilizar sus experiencias y las de su comunidad o de su particularidad. Y lo otro es pues nada, como que esto es un camino largo, pero que estamos empezando a recorrer, pero siento que estas nuevas generaciones pues estamos tratando de hacer un esfuerzo también como por reivindicar muchas luchas, que eso me parece súper bonito, pero también es como hacerlo desde un lugar como consciente y no, ¿sabes? Como que yo a veces me molesto un montón cuando yo vivo muy cerca de la pedagógica acá en Bogotá y a veces como que entonces empiezan como con su revuelo y todo esto, y puede que mucha gente me caiga encima por lo que voy a decir, pero a veces como que me molesto un montón porque digo, o sea, no es solo tirar piedra, sino es tirar piedra con conciencia, sabiendo por qué lo estoy haciendo, ¿sí? Porque esa lucha me pertenece o porque quiero ser parte de ella. Y lo digo por el momento, ya saliéndome solo como de el tema del racismo, por lo que está pasando en el mundo en general. O sea, hay muchas luchas ahorita, ¿sí? Hay muchos grupos que quieren alzar su voz, pero es muy importante que entendamos el lugar desde el que lo queremos hacer, porque siento que eso también le quita o le pone legitimidad a lo que estemos haciendo. Uh-huh. Y pues nada, yo les quiero decir como yo he tenido experiencias acá a 2 cuadras de mi casa, así como para dejarles la anécdota. Yo iba con mi cabello así afro, divino, y yo me sentía bellísima ese día. Y un señor como de unos 50 años me empieza a decir como, oiga, usted, sí, usted. Y yo como, y en la cuadra pues no había nadie. Y yo como que volteé y dije, soy yo. Y él me dice como, sí, usted. Y ese pelo horrible, hediondo. Uy, no peines esa vaina. Así, y como que de la nada, ¿sabes? Y yo decía como, ¿esto en serio todavía pasa? O sea, aquí, además en un barrio en Bogotá, como que estrato 10,000, bueno, no sé, en serio eso pasa. Entonces creo que tampoco se trata de algo como de educación o de sino son cosas que ya la gente tiene muy arraigada y por eso incomoda también cuando con posts como los que hice, que hubo 600 personas indignadas, porque pues es difícil que tú aceptes esos comportamientos que perpetúan esta maquinaria y la desigualdad, pero pues lo importante es que porfa lo entiendas, lo asumas y hagas un cambio. Bueno, ya para terminar, Martín, quería que no se nos queden por fuera un par de ejemplos que nos tuvieron en el episodio anterior, en la primera parte, de las representaciones. Y uno es
uno fatal, tan fatal que la misma comunidad se quejó y lo acabaron, que era el soldado Micolta en Sábados Felices. Entonces, pues creo que ni siquiera necesita explicación. O sea, eso era una caricaturización de la más baja porque era una burla a lo que es ser negro. Y bueno, muchas comunidades se molestaron y le hicieron saber su molestia a Caracol y pues ese personaje nunca más salió. Entonces, por ese lado, bien. Y hace poquito, digamos como para contrarrestar como eso positivo de que se acabó ese personaje, hace poquito, esta señora, que ni siquiera quiero mencionar su nombre para no darle visibilidad, pero pues... La que no se puede nombrar. La que no se puede nombrar, pero pues aquí tú y yo y las 3 personas que nos escuchan, no somos tanta gente, entonces no importa. La EPA Colombia haciendo en un en vivo, ya sé, en un en vivo se pintó la cara de negro y empezó a burlarse de las personas negras, y no solo a burlarse, sino a hacer comentarios del tipo, ay, esos negritos, como pobrecitos con esa nariz tan fea, esos muchachos, no, cosas como, no, tienen muy buen cuerpo, pero ay, no son tan feitos de cara, y cosas por el estilo. O sea, en pleno 2020, este remedio de ser humano sale con esos comentarios, y más después... No. Más después de toda la visibilidad pues del tema que se ha dado con lo del movimiento y el asesinato de este hombre en Estados Unidos. Es decir, es un tema que está en boga y aún así la mujer pues lo utiliza para burlarse y para empeorar la situación. Entonces, pues fatal. No la sigan, por favor. Al que conozcan, que siga a esa señora. Ni busquen el video. No lo busquen. Aquí, a esa mujer, si usted está cerca, quítele el celular, por favor. Escuche este mensaje. Si usted está cerca de EPA Colombia, por favor, quítele su celular. Va a hacerle un bien a la comunidad. Ya, ni esto no es ni un robo, es un bien, un servicio a la comunidad, por favor. Quítenle el celular a EPA Colombia. Sí, no, esto no... ay, se me olvidó que iba a decir. Bueno, no era importante ya. Esta señora no es importante, cambiamos de tema. Volvamos a cosas más divertidas, vamos a nuestra acostumbrada sección de tips. Y arrancamos. Arrancamos, que este capítulo está larguito, pero ahí vamos con el tip número 1. El tip número 1 es una invitación a que nos repensemos nuestro lenguaje y dejemos de estar en piloto automático, con las expresiones que hablamos un poco al principio, que ya las decimos por costumbre, pero pueden afectar a alguien que esté cerca. Como decía ahorita Matilda, no sabemos el poder de esa palabra, cómo puede impactar a otra persona. Entonces, empecemos a desaprender y a sacar de nuestro lenguaje todo esto y a estar en piloto automático, y miremos cómo estamos hablando y qué connotación realmente tiene lo que decimos. Bueno, mi tip número 2 va a ser, dejemos de celebrar y de elogiar y de enaltecer lo blanco. Una cosa que ya habíamos dicho en la parte anterior, cuando un niño sale blanco en una familia y es como, ay, tan bonito, tan blanquito. No, dejemos de hacer eso, y aun si usted tiene la necesidad de decirlo, no lo diga. Tip número 3. Bueno, por la misma línea de todo el capítulo, mi recomendación es que identifiquemos todas esas conductas y comportamientos que tenemos que son racistas. O sea, creo que muy pocos se salvarán de este tipo de cosas. A mí me ha pasado, a Juanfe le ha pasado, y eso no nos hace malas personas. Simplemente el camino para desaprender es primero identificar las cosas que estamos haciendo mal, como ya lo hemos dicho, con comentarios, con acciones, con ideas que tenemos de cierta manera muy en nuestro ADN como cultura. Entonces el primer paso para dejar de hacer algo mal es identificar eso que estás haciendo mal. Entonces mi invitación es eso, en este tip número 3, a que desaprendamos el racismo y aprendamos primero a identificarlo para poder dejarlo atrás y darle un portazo a esto. Total. Y con eso, entonces voy a mi cuarto tip, que va ahí muy de la manito: aceptar las molestias de los demás y valorar y respetar que a las otras personas les pueda molestar lo que decimos. Este tip incluso aplica para todos los temas de los que hemos hablado. Si yo le hago un comentario a alguien y a ese alguien le molesta ese comentario, esa es razón suficiente para no seguírselo haciendo. Así yo creo que yo tenga la razón, así yo no entienda por qué a esa persona le molesta lo que le estoy diciendo, el hecho de que le moleste es razón suficiente para no decírselo. Pues porque a mí no me gusta que me digan cosas que me molestan. Entonces simplemente aceptemos cuando alguien nos diga, mira, no me gusta que me trates así, no me gusta que me digas esto. Está bien, no te lo digo y ya está. Es una cosa de respeto y empatía. Tip número 5. Dense un abrazo y un beso por llegar hasta acá, porque qué capítulo tan largo. Aplauso. Aquí, meter efecto de aplauso ahí. Va. Gracias. Bueno, no siendo más, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. En Instagram aparecemos como Masticadito el Podcast, y en las demás plataformas, YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etc. Estamos como Masticadito. Mi Instagram es mrtnx. El mío es Confection, pero tacho ahí. Me volví a equivocar. Algo que nunca hemos dicho y que creo que, pues, ¿cuántos capítulos llevamos? ¿Cuántas horas juntos?
este capítulo estuvo tan largo. Ya en este punto, de verdad, lo que tenemos es una relación íntima, es una relación de amor. Entonces compartan el video. No, vean, nunca les hemos pedido hasta este punto que compartan. Entonces compartan el video, suscríbanse, esas cosas de youtubers. Suscríbanse, manito arriba, compártanlo. Denle a la campanita. Denle a la campanita 2 veces. Y esas cosas. Y ya. Y recuerden, mastiquen rico.